Perfecto, en 5 segundos iniciamos. Ok. Muy bien. Listo, doctora. Muy buenos días. Saludamos a las personas que se conectan a través de la plataforma Zoom y Facebook Live del Congreso del Estado de Sinaloa. Agradecemos al doctor Jaime Labastida por aceptar participar en esta videoconferencia virtual intitulada El Español en América. Me permito presentar al maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Muchas gracias, maestro Elmer, siempre por estar también participando con nosotros con el Congreso del Estado de Sinaloa. Al ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa. A la licenciada Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Muchas gracias, licenciada. Saludamos también a la maestra Alma Cázares, de la Universidad de Occidente. Ella siempre está presente en los eventos. Muchas gracias, maestra. Acto seguido, invitaría al maestro José Antonio Ríos Rojo para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Adelante, maestro. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y el Colegio de Sinaloa que preside el maestro Elmer Mendoza, les brindamos una cordial bienvenida a todos los que nos ven por las plataformas Zoom y Facebook Live para escuchar a un distinguido sinaloense, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro fundador también del Colegio de Sinaloa, el doctor Jaime Mario Labastida Ochoa, quien posee una versátil ocupación de periodista, poeta, escritor, filósofo, y creo que por varias décadas ha estado al frente de una de las más importantes editoriales de Latinoamérica, y también parte de Europa, sobre todo en España. Me refiero a Siglo XXI. Por ello, le agradecemos haya abierto un espacio en su agenda de trabajo y accedido para disertar el interesante tema, el español de América, donde el doctor Labastida nos hablará de las raíces del idioma español y el por qué es una lengua universal y cuál es su riqueza literaria. El Congreso del Estado y el Colegio de Sinaloa hemos realizado varios eventos. Este es uno más. Finalmente, por mi conducto, la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, les envían un cordial saludo y le agradecen al doctor Jaime Labastida su participación en esta videoconferencia que estará dirigida a los diputados, servidores públicos y a la ciudadanía en general. Gracias a todos por acompañarnos a través de esta plataforma digital y esperamos pues, que disfrutemos el contenido de este evento, El Español en América. Bienvenido, doctor Jaime Labastida. Hoy, a través de esta plataforma, esperemos que muy pronto podamos tenerlo en forma presencial aquí en el Congreso del Estado de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Antonio Ríos. En ese mismo contexto también queremos subrayar el respaldo que siempre nos brinda la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y la diputada Gloria Imelda Félix Niebla, presidenta de la mesa directiva, para la realización de estos eventos académicos, tener ese enlace con la academia y también en los trabajos de investigación para los diputados y diputadas y servidores públicos del Congreso del Estado de Sinaloa. También es importante resaltar que estos eventos que estamos realizando con las diferentes instituciones, en este caso con el Colegio de Sinaloa, se debe precisamente al proyecto de trabajo del año 2020, derivado de los convenios marcos de colaboración que hemos firmado
con las diferentes instituciones. Acto seguido me permitiré leer una breve síntesis curricular del doctor Jaime Mario Labastida Ochoa. Él es escritor y periodista, es doctor en filosofía, exdirector y ahora miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Sinaloa y actualmente director general Siglo XXI Editores, miembro de la Asociación Filosófica de México, autor de obras poéticas y libros de corte filosófico, de crítica literaria e historia. Ha sido galardonado con diversos premios como el Premio Javier Villaurrutia 1996, el Nacional de Periodismo y el Nacional de Ciencias y Arte 2008. Además, 3 doctorados honoris causa, uno por la Universidad Mexicana Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otro por la Universidad Autónoma de Sinaloa y el tercero por la Universidad Autónoma de México. Además, ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia y con la Cruz al Mérito por el Presidente de la República Federal de Alemania. También recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes por su amplia trayectoria como escritor. Muchas felicidades, doctor, para que usted inserte este importante tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me da un enorme placer estar una vez más con mis paisanos en Sinaloa, aun cuando sea a través de este medio virtual. Esperemos que pronto podamos tener una presencia directa y conocer de manera también directa la reacción del público al que uno se dirige. Ahora solamente veo a ustedes 5. Me gustaría muchísimo poder ver a todos los que van a participar. Bueno, empezaré por una cuestión muy general, de carácter, digamos, casi cuantitativo. El español es una lengua, ya lo dijo el diputado Ríos, de carácter universal. Cerca de 500 millones de personas en el mundo entero hablan esta lengua. Por supuesto, los chinos son 1.500 que hablan el mandarín, pero es una lengua localizada en un solo país, China. En cambio, el español está disperso por 23 países o más y en todos los continentes del planeta. No es el caso de otras lenguas. El 8%, no llega al 9% de los hablantes está en España, está en Europa, mientras que el resto, el 92%, está en América. Es decir, el español es una lengua americana. El 92% de sus hablantes está en este continente. Hay incluso, recientemente ingresó en la Asociación de Academias de la Lengua Española un país africano, Guinea Ecuatorial. De manera que el español está en Asia, está en Europa, está en América y está también en África. Pero quiero subrayar que México es el primer país por el número de hablantes del español. 1 de cada 4 hablantes es mexicano. Mexicano o de ascendencia mexicana, porque si a esto le sumamos los que viven en Estados Unidos, que son más de 30 millones, 35 millones, es posible que hacia 2050 los hablantes español sean la primera minoría en Estados Unidos por encima de los afroamericanos. De manera pues que 1 de cada 4 hablantes español es mexicano. Esto significa que el peso específico del español no solamente está en América, sino incluso dentro de América, en México mismo. ¿Qué es lo que debemos subrayar? Yo quisiera subrayar que de todas las herencias que hemos recibido de la presencia de España en América, la religión, las organizaciones políticas, la más importante es la lengua. Muchos no participamos del catolicismo. Otros, bueno, las estructuras políticas heredadas de España han sido destruidas por completo en América. Pero lo que permanece, lo que subyace, es el español. El español nos pone en contacto no solamente entre nosotros los mexicanos,
nos pone en contacto con todos los hermanos de América Latina, nos pone en contacto con nuestros hermanos al otro lado del Atlántico e incluso con nuestros hermanos en África y en Asia. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque ciertamente México tiene 68 lenguas amerindias, pero los mismos amerindios se comunican entre sí a través del español. El español es nuestra koiné, como se diría en griego, es nuestra lengua común, es la lengua que nos unifica, la que nos une a pesar de las diferencias dialectales. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque ninguna otra lengua del planeta tiene una estructura como la que tiene el español. Estados Unidos no tiene una academia, sus diccionarios los hacen particulares, el Webster, o universidades como el Oxford. En cambio, el diccionario que rige en la lengua española está hecho por las 23 academias de la lengua española. Se dice malamente DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. No, el diccionario es de la lengua española y lo hacen las 22 o 23 academias de la lengua. Esto quiere decir que ninguna otra lengua tiene esta diversidad y al propio tiempo esta unidad. El español de América es diferente del español europeo, pero yo quiero decirles, no hay dos cosas idénticas en el universo. Ni siquiera dos gotas de agua son idénticas, ni dos átomos, mucho menos dos personas, aún menos dos lenguas. La lengua que se habla en México es diferente de la lengua que se habla en España y sin embargo, a pesar de esa diversidad, tiene una unidad, es la unidad de lo diverso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de la unidad de lo diverso? Quiero decir que el español es, como decía un gran filósofo alemán medieval, protorrenacentista, Nicolás de Cusa, tiene su centro en cualquier parte y su circunferencia en ninguna. Hubo una época en que se consideraba que el centro de la lengua española estaba en España y fundamentalmente en Madrid, pero no, ahora no hay centro. Cualquier país de América, cualquier país de habla española habla su dialecto. Por eso es necesario decir que el castellano es un dialecto del español. En España se habla castellano, mientras que en América hablamos español. ¿Por qué razón? Porque los españoles dicen, con justificada razón política, que también el catalán, el vasco o el gallego son lenguas españolas y que el castellano no puede abrogarse en la península el derecho de ser la única lengua española. Todas son lenguas españolas. Es verdad, pero nosotros no tenemos ese problema político. En América hablamos español y no castellano. El castellano es un dialecto del español, el que se habla en España. ¿Qué característica tiene el español de América? Bueno, a ver, no hablamos igual en México que en Argentina. En Argentina, en Chile, en Uruguay, se habla de vos, pero también en México se habla de vos. El voceo empieza en Chiapas y se continúa en Guatemala, se interrumpe en los Andes y vuelve a aparecer en el Cono Sur. Pero el voceo de Chiapas es muy distinto del voceo argentino y uruguayo. No es igual. Y sin embargo, a pesar de esta enorme diversidad y la manera de conjugar los verbos, la estructura sintáctica es prácticamente la misma. Podemos leer un libro publicado en España, en México, en Colombia o en Argentina, porque la estructura del español es exactamente la misma. El 96% aproximadamente del léxico lo compartimos. Y hay una enorme cantidad de variantes léxicas, de palabras que nos diferencian. Pero eso ocurre también en México. El español de Sinaloa es diferente del chiapaneco o del yucateco. Y sin embargo nos entendemos. Es más, yo quiero decir, y aquí voy a poner un ejemplo de las novelas de Elmer. Acabo de leer La Cuarta Pregunta, por cierto, querido Elmer. Una de las novelas más extrañas que hayas podido publicar, llena de misterio, digamos. Pero
tiene una enorme cantidad de sinaloísmos que no se ocupan, también este es un sinaloísmo, en otros lugares de la República. Pero si ustedes leen La Casa Verde de Vargas Llosa, también se encuentran con lo mismo. Está llena de peruanismos e incluso de una cierta región de Perú. O sea, el español, sobre todo el literario, es muy diferente desde el punto de vista léxico, pero la estructura es prácticamente la misma. Y por eso nos entendemos. Nosotros no podemos decir en Argentina, quiero, por favor, deme dulce de cajeta. Eso es imposible de pronunciar en la Argentina. Y en Cuba ustedes no pueden pedir una rebanada de papaya. Y sin embargo, para nosotros son cosas comunes. Digamos, tenemos una serie de palabras que son propias de México y otras palabras que son propias de algunas regiones de México. Y eso, sin embargo, nos genera una unidad pese a la diversidad léxica. Yo quisiera subrayar otra cosa. Todo esto se debe a algo muy importante, al hecho de que en el caso de la lengua española existe una unión de academias, la ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española. Las academias de la lengua española empezaron a surgir a partir de 1870 a instancias de la Real Academia Española, que las nombró correspondientes suyas. Esto significaba que tenían vínculos solamente con Madrid, pero no había relación entre las distintas academias americanas. Esto se alteró por completo gracias a México, porque en 1951 nuestro país convocó por primera vez en la historia a un Congreso Internacional de las Academias. Y esto se debe a la Academia Mexicana de la Lengua y al entonces presidente de México, Miguel Alemán, que dio todas las facilidades para que se formara lo que de ahí surgió, una comisión permanente primero y lo que ahora existe, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y entonces las academias ahora tenemos vínculos entre nosotros y tenemos una comisión permanente que nos unifica. Y el diccionario, por ejemplo, la ortografía, ya no lo hace la Real Academia por sí sola. Lo hace en consulta directa con todas las academias. Incluso esa comisión permanente está formada por distintos académicos de las distintas academias del mundo entero. Por eso yo digo que el castellano, que era la lengua que se hablaba solamente en Castilla y que unificó en cierto sentido a la península a partir del matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, se dejó de ser castellano cuando cruzó el Atlántico, porque fue también la lengua franca, la lengua común de castellanos, gallegos, vascos y de los propios castellanos. No se entendieron ni en vasco, ni en gallego, ni en catalán. Se entendieron en español. Y en español nos entendemos en todo México. Los amerindios se comunican entre sí a través del español, a pesar de que sean lloremes, a pesar de que sean purépechas o mayas o nahuas. ¿Por qué? Porque esta es una lengua común y es universal porque nos pone en contacto con el mundo entero. Y esto es lo que se debe a México. México fue el promotor de lo que ahora existe, la Asociación de Academias de la Lengua Española. Quienes dicen que las academias están subordinadas a la Real Academia Española no saben lo que dicen. Tenemos autonomía, tenemos independencia y decidimos por nosotros mismos cómo hablar. Por ejemplo, la Real Academia Española estableció que no se debería acentuar el solo adverbial, sino hacerlo igual que el solo sustantivo. La Academia Mexicana se opuso. Determinaron que no se deberían acentuar los demostrativos, este, ese, aquel. La Academia Mexicana se opuso. Y nosotros seguimos acentuando el solo adverbial y los demostrativos. O sea, no obedecemos las órdenes, entre comillas, de la Real Academia Española. Tenemos independencia y autonomía. Claro, conjugamos de manera diferente. Ellos utilizan el pretérito compuesto, nosotros el pretérito simple. Decimos fue, ellos dicen ha sido. Pero ellos también son redundantes.
Esta escalera sube para arriba, pues ni modo que baje para abajo, y también baja para abajo. Entran hacia adentro, se sientan en la mesa, no, se sienta a la mesa. En fin, toda una serie de pequeñas diferencias. Pero también nuestro español, el español de Sinaloa, es diferente en buena medida del español que se habla en el resto del continente, y ya no digamos del español de México. Las novelas de Elmer están plagadas de sinaloísmos. Sin embargo, un día le hice esta observación a mi querido Elmer, cuando se editó un libro suyo en España, que se editan continuamente, donde él dice biche, ellos pusieron en pelotas, porque no entendían qué significaba biche. Pero es lo mismo, en pelotas significa lo mismo que biche. Y nosotros decimos en general, en el español normal, desnudo. Bueno, pero nosotros decimos buki, decimos, como decimos banqueta y ellos dicen acera, en fin, son palabras que vienen del español, algunas de ellas. Otras son producto de las lenguas aborígenes, de las lenguas amerindias, como vitachi, ciboli, buki, bichi, pero plebe, pues evidentemente es una palabra de origen latino, pero no tiene la misma acepción en Sinaloa que en el resto de la lengua española. En el resto de la lengua española indica a la gente de bajo nivel social. En Roma había tribunos de la plebe, decimos todavía plebiscito, porque es el conjunto de la población la que participa. Pero para nosotros un plebe es un niño, es una persona de poca edad. Las plebes, buquis, los buquis bichis, y las plebes bichis, ¿no? Jamás Chumilco, ¿en dónde se usa en el resto del país eso? ¿En qué otro lugar de México se dice, ocupa esta silla, permítamela, ocupa el agua, la voy a tomar? Es un sinaloísmo también. Bueno, lo que quiero decir es que el castellano se volvió español y se volvió lengua universal cuando cruzó el Atlántico. Bueno, ¿qué es lo que quisiera señalar? El español, sí, lengua universal, pero ha habido lenguas universales que tienen características diferentes a la del español. El latín fue lengua universal y fue lengua de comunicación científica durante toda la Edad Media. Fue sustituido después por el francés, que fue la lengua universal, la lengua diplomática y la lengua de comunicación científica. El primer gran filósofo alemán, Guillermo Godofredo Leibniz, no escribió en alemán, escribió en latín y en francés, porque el francés era la lengua de comunicación. Era la lengua más importante en ese momento. El primer gran filósofo que escribió en alemán fue Kant. Los otros filósofos habían escrito en latín. Y esto cambió por completo la situación de la ciencia y de la filosofía. Escribir en las lenguas vulgares dio otra connotación al pensamiento. Porque no es lo mismo pensar en latín que pensar en español, o pensar en francés, o pensar en alemán. ¿Por qué se ha desarrollado tanto la filosofía en Alemania? Yo creo que por una razón fundamental. Porque a diferencia de España, en Alemania se leyó la Biblia de una manera libre, mientras que en España se prohibía incluso la lectura de la Biblia. Estamos conmemorando, el año pasado conmemoramos 450 años de la publicación de la primera versión completa de las lenguas originales en que estuvo escrita la Biblia al español. La Biblia llamada del Oso, traducida por Casiodoro de Reina. ¿Saben qué pasó con esa Biblia traducida al español? La Inquisición la quemó. Sobrevivieron unos cuantos ejemplares. En cambio, Lutero exigió que se leyera la Biblia que él tradujo de la Vulgata latina al alemán. Y hasta en los más apartados rincones de Alemania, en la más pequeña de las aldeas, había alguien que les enseñaba a leer. Empezaron por leer la Biblia, pero empezaron a pensar. Y por eso, en Alemania, mientras que se acabó la representación plástica, no hubo grandes pintores en Alemania. El último gran pintor fue Durero, en la época precisamente de la Reforma y la Contrarreforma. Y luego, hasta Caspar David Friedrich, a finales del siglo XVIII, principios del XIX.
¿Por qué? Porque Lutero prohibió la reproducción de las imágenes. En cambio, exaltó la lectura y la música. Alemania es un país musical, todos los pueblos alemanes, porque Alemania no existió sino hasta 1870. Ustedes saben que había dispersos 300 ducados y pequeños reinos y se unificaron bajo la hegemonía de Prusia y de Bismarck en 1870. Antes de eso, Alemania no existía. El reino más importante era Prusia. Y no sé, ¿cómo les puedo decir? Antes de Kant no había producción filosófica en Alemania, en alemán. Incluso Kant vivió en la periferia de Prusia, en la llamada Prusia Oriental. Es curioso lo que les voy a decir. Los libros de Kant, que tuvieron una significación universal, fueron una revolución completa, la revolución copernicana, como se dice, no se publicaron en Alemania ni en Prusia, se publicaron en Letonia, porque Riga quedaba más cerca de Königsberg, donde él vivía, que Berlín. Qué curioso, ¿no? Eso para quienes dicen que la lengua alemana es lengua filosófica por sí sola. Se empezó a escribir filosofía a partir del siglo XVIII. Antes no se hacía filosofía en alemán. ¿Y qué es lo que pasa con el español? El español tiene grandes producciones literarias. Es asombroso lo que les voy a decir. Tenemos entre el 8 y el 10% de premios Nobel de literatura. Portugal solamente tiene uno. Y Portugal tiene 250 millones de habitantes. No Portugal, la lengua portuguesa. Si sumamos las distintas regiones donde se habla el portugués, en África, en América y en Europa misma. Un solo premio Nobel, José Saramago. Nosotros tenemos, ¿cuántos, Elmer? ¿12 o 13? Más o menos. Nunca los he contado, pero sí tenemos varios a partir de Videgaray, creo se llamaba. Echegaray. Echegaray, que compitió con Pérez Galdós. Y bueno, eso no significa mucho, digamos, tener tantos premios Nobel. Lo que quiero decir es que esto le da un carácter universal al español, pero hemos destacado en mística, hemos destacado en poesía, hemos destacado en narrativa, pero no en ciencia ni en filosofía. ¿Por qué? Porque España y sus colonias no conocieron una revolución intelectual como fue la Ilustración y la modernidad. No hubo ilustración en España, ni en Nueva España, ni en ninguna colonia americana. Sin embargo, el primer libro de filosofía escrito en español fue hecho por un novohispano, nacido en Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. La Libra astronómica y filosófica, en donde critica las tesis anticuadas de una persona que llegó por allá por Sinaloa y Sonora, el padre Aquino, que era, desde el punto de vista filosófico, intelectual, una persona increíblemente atrasada, ¿eh? Era un bárbaro. Creía que el cometa se formaba con los humores que se desprendían de los cadáveres y de los pantanos, y medía el curso del cometa con palmas de la mano. O sea, era un bárbaro desde el punto de vista intelectual, aunque fuera europeo. En cambio, era un moderno, era una persona intelectualmente desarrollada, Carlos de Sigüenza y Góngora. Nunca, ni en España, ni en Buenos Aires, ni en Perú, ni en Santa Fe de Bogotá, se escribió un libro. Algo pasó a lo mejor ahí con su internet del doctor Labastida, esperemos que, pero lo veo que todavía está conectado, posiblemente tuvo alguna... Francisco Eusebio Quino fue. ¿Perdón? Fue Francisco Eusebio Quino, que se enojó. Sí, parece que está teniendo ahí problemas con su internet
y ya lo sacó la plataforma al doctor Jaime Labastida, maestro Elmer, Sí, perdón. para que usted nos siga ilustrando sobre estos temas tan interesantes. En lo que vemos si se conecta de nueva cuenta el doctor Jaime Labastida, esperemos que sí pueda accesar a la plataforma. Parece que ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Ya lo estoy mirando por aquí. Doctor, ya lo vemos, doctor, solo que no lo escuchamos todavía. Está un poco complicado esto de la tecnología a veces. Antonio, a Conchita y a la doctora Sonia. ¿Ustedes me ven? Sí, Ya. ya lo estamos viendo y escuchando Te también. escuchamos. Adelante. Oh, oh. Adelante, doctor Labastida, lo escuchamos. Creo que sí sigue teniendo problemas con su internet. Parece que ya de nueva cuenta lo sacó la plataforma, ¿no? Pero vamos retomando algo de lo que acaba de insertar, maestro Elmer, en lo que él pueda conectarse de nuevo a la plataforma. Ojalá que sí le permita y que pueda concluir con ese tema tan interesante de aprendizaje y de conocimiento, ¿no? Espere un momento para... ¿Me oyen? Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos, doctor. Algo está pasando con su internet, doctor. Ya no lo escuchamos ni lo vemos. Bueno, son cosas que pasan en estas cuestiones cibernéticas, maestro. Tengamos paciencia. Si se conecta y se reconecta, quiere decir que están trabajando. Está intentando, ¿verdad? Fíjese que Carlos de Sigüenza y Góngora era gran amigo de Sor Juana, son contemporáneos. Incluso don Carlos, se reunía una vez a la semana, estaba autorizada la monja Jerónima a reunirse con él. Y se reunían, no lo dejaban entrar al convento donde ella estaba, pero le ponían una silla en la puerta. Y entonces se ponía a Sor Juana adentro y él afuera y pasaban horas platicando. Porque la madre, digamos, que estaba de guardia, pues le caía bien Sor Juana y como que se hacía tonta y a veces para dejarlos ahí durante mucho tiempo. Y no hay desde luego un registro, lo que se piensa que hablaban de todos, porque Sor Juana no solamente trabajaba sobre lo que era la lengua, pues el español, que ella escribía en español y también era capaz de escribir en latín, pero él tenía en las conversaciones con él siempre temas filosóficos, temas de ciencia, temas de viajes, porque don Carlos de Sigüenza y Góngora escribió un libro donde cuenta ¿Me oyen? Ya lo escuchamos, doctor. Perdón. ¿Lo escuchamos, doctor? Doctor Jaime, adelante. No, lo escuchamos a rato nada más. Pero sigo hablando porque ella no podía viajar, pero don Carlos publicó un libro sobre lo que era un viaje que él hizo por el Golfo de México hasta Guatemala, y donde cuenta muchos detalles, y porque también escribía versos, pero no era bueno, pero como prosista sí era muy bueno, y como pensador era un provocador. Todo esto que platica el doctor Labastida, pues entra dentro de digamos, de ese ámbito de lo que es el desarrollo del pensamiento, porque Sor Juana igualmente no era una persona que como que se conformara con escribir poemas, sobre todo sus sonetos increíbles sobre el amor, la defensa de la mujer, sino también pensaba
sobre lo que era el estado, digamos, de las enseñanzas religiosas. Y eso fue lo que le trajo problemas graves a ella, de tal suerte que hay un momento en que fue aislada y una de las medidas que tomaron primero fue que ya no le permitían ver a su amigo, a don Carlos, a pesar de que también porque la virreina que la protegía pues se fue y entonces digamos no estaba ahí, pero ellos son muy ¿Qué importantes. sucedió? Maestro, doctor Jaime, ¿lo escuchamos? Perdón, maestro Elmer. No, lo sé, si yo también quiero que regrese. Doctor Jaime, ¿nos escucha, doctor Jaime? No, creo Diga. que va a seguir teniendo problemas con su internet, ¿no? ¿Comenta algo, licenciada Celaya? No, no la Bien, escuchamos. gracias. Comunicar porque tiene el buzón, el celular, lo tiene apagado. Ok. No sabemos exactamente cuál es el problema técnico que pueda tener. Sí, yo creo que ya va a estar difícil que se conecte porque incluso ya lo volvió a sacar la plataforma, ¿no? Esperemos si se vuelve a conectar para ver si podemos concluir. Tendremos que esperar. Sí, esperemos nada más si se vuelve a conectar y si no, pues yo creo que vamos a seguir con el programa, ¿no? Porque ya creo que va a ser difícil que se conecte el doctor Jaime, pero bueno, mientras vamos a platicar aquí con el maestro Elmer. Maestro, adelante para darle oportunidad al doctor Jaime que se pueda conectar y pueda concluir él con este tema tan interesante. Bueno, muy bien. Como mi ámbito no es estrictamente la lingüística, sino la literatura, pues después de Sor Juana hay un libro que es clave que se llama Grandeza Mexicana, que es escrita por el poeta Landívar, un sacerdote de Guatemala, pero que también afirma lo que, digamos, es el desarrollo de esta lengua que se está en España, en México, en la Nueva España, y que tiende a incorporar algunas palabras de lo que son las lenguas amerindias, digamos, como le decimos ahora. Entonces, la lengua se habla, la lengua se enriquece, la lengua va creciendo y el siglo XIX, cuando nos encuentra ya la lucha por la independencia, pues es una lengua muy firme, es una lengua que está, digamos, porque también ya tenemos periódicos y los periódicos permiten lo que es como el desarrollo cotidiano de la lengua y la posibilidad de ser escritas. Todavía no hay en América demasiados, digamos, lectores porque el sistema escolar todavía no se desarrolla. Entonces, hay poca gente que sabe leer, pero tenemos el Periquillo Sarmiento de Joaquín Fernández de Lizardi, que es la primera novela escrita en Latinoamérica y que fue escrita digamos, prácticamente durante la Guerra de Independencia. Él incluso fue castigado por eso, pero la publicó como cada capítulo como artículos periodísticos, que es una novela muy irónica, pero es una novela, como una novela picaresca, que incorpora muchísimas expresiones de lo que es, digamos, el lenguaje popular, la adaptación del lenguaje popular a lo que sería el habla del español en América Latina, ¿no? Sobre todo en México. En los otros países de América no se adelantan tanto, digamos. No se adelantan tanto, pero no se deja de desarrollar. El siglo XIX en México es muy intenso porque hay un desarrollo en la poesía, en los estudios, sobre todo económicos, con Lucas Alamán, en los estudios de política que tiene que ver con los liberales, que bueno, varios de ellos se escribían, o sea, no solamente Guillermo Prieto, sí, sino varios de ellos escribían, pero hay un poeta, hay un escritor que se llama Tomás de Cuéllar, que él hace un trabajo con lo que son los barrios de la Ciudad de México, digamos, que publica textos en la prensa
en una columna que se llama La Linterna Mágica, y después sale así un libro que se llama La Linterna Mágica con esos textos. Son textos breves, pero en cada uno de los textos cuenta cuadros formales de lo que es la vida en la Ciudad de México, donde incluye fiestas, las fiestas religiosas, las fiestas paganas, pero sobre todo que incorpora expresiones que tienen muchísimo que ver con el desarrollo del español en América, ¿no? En esta América que están haciendo, que digamos está constituyendo como país, y una de las cosas que se afirman y que lo que no puede romper pues es el idioma, ¿no? Porque todos los escritores pues se afirman, podemos hablar de Altamirano, etcétera, autores muy fuertes, incluyendo de Manuel Acuña y su famoso Nocturno, escrito de la señora Rosario. Es decir, todo eso tiene que ver, pero siempre hay como una mezcla en el desarrollo del español que tiene que ver con el rescate de lo que piensa la gente, ¿no? De lo que, cómo habla la gente. Hay cantinas a finales del siglo XIX, donde ahí hay señores que improvisan, así como los veracruzanos. Y uno de ellos muy famoso es el Negrito Poeta, que ese por un trago hacía versos, y si por más trago no lo podían callar, es decir, tenía una capacidad de improvisación, así como los copleros. Y también allí hay un rescate de la lengua. Hay un poeta que se llama Antonio Plaza, que tiende a desaparecer de la historia de la literatura de México, pero él rescataba ese tipo de poesía popular, que significa el desarrollo del lenguaje. Bueno, hasta llegar al siglo XX y llegar hasta los años 50, en que ya hay esta reunión que mencionó el doctor Labastida, digamos, de las academias que se han estado formando en el continente, y que de por sí desde el siglo XIX los americanos defienden, digamos, sobre todo lo que es el desarrollo del español, que es distinto al desarrollo de la península, frente a lo que son los académicos de la Real Academia Española, que es una institución formada a principios del siglo XVIII, publican primer diccionario en 1716. Y digamos, hay como logran acuerdos, pero sin dejar de, digamos, señalar la identidad de cada una de las regiones que hablamos el español, como el doctor Labastida lo señalaba también, y que ya lo tenemos de regreso, ya lo estoy viendo a cuadro y que me... De nueva cuenta para que concluya con tu... Bueno, ¿ya me oyen? ¿Me oyen o no? Sí, lo escuchamos muy bien y lo vemos también. Bueno, continúo, ya pues estoy por terminarse para que me hagan preguntas. Adelante, doctor, adelante. Yo les decía que el caso de Galileo escribía tanto en latín como en toscano, o sea, lo que después fue el italiano. Cuando escribió en latín Siderius Nuncius, el mensajero de los astros, no pasó absolutamente nada. Pero cuando puso en toscano, en italiano después, el diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, ahí vino el problema con la Inquisición. Eso es justamente el asunto. Los filósofos ingleses empezaron a escribir todos en inglés. Descartes oscilaba entre el latín y el francés. Pero lo más importante es que empezaron a escribir en las lenguas propias. Y esto es lo que pasa, con esto quiero terminar, en el caso de México. La filosofía en México es muy reciente. Es cierto que el primer gran filósofo que llegó a la Nueva España fue Fray Alonso de la Vera Cruz, de nombre original Alonso Gutiérrez. Pero escribían en latín y se pensaba igual aquí que en España. Se empezó a hacer filosofía en lengua española. En México se abandonó el latín en el siglo XIX, a partir de Gabino Barrera, a partir de los positivistas. Por eso la filosofía en México y la ciencia en México tiene muy poco tiempo. Se desarrolló la literatura en español. Sor Juana escribió en español 100 años después, 120 años después de la conquista, y esa fue la lengua que nos unió. Pero el latín era la lengua de los cultos, solamente de los sacerdotes, de los que daban clase en la Universidad Real y Pontificia. ¿Cuándo se desarrolla con ímpetu la filosofía y la ciencia? Cuando se empieza a desarrollar en español. Y eso tiene muy poco tiempo. De la mitad del
del último tercio del siglo XIX hacia acá. Por eso nuestra filosofía, nuestra ciencia es muy joven. Bueno, con esto quisiera simplemente sentar estas bases para que si lo desean hacerme preguntas, con mucho gusto pueda responderlas, quizás. Muy bien, muchas gracias. La verdad, valoramos mucho esta disertación tan interesante en este tema que pues, es de aprendizaje, también de reflexión. Cedería el uso de la voz de manera rápida a la licenciada Concepción para que pudiera hacer a lo mejor alguna otra pregunta. Tenemos 11 minutos para poder concluir, licenciada Celaya, y que después le otorguemos el uso de la voz al maestro Elmer para que ya dé su mensaje de clausura del evento. Pero sí tener la oportunidad de que el doctor Labastida pueda escuchar alguna de las preguntas que tenemos aquí en la plataforma. Por favor, adelante, licenciada Concepción. No oigo nada. No la escuchamos. Por favor, si puede poner adelante. Ahí. Pues muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto, además de que ya había saludado a nuestro querido doctor Labastida, decirle como siempre que su excelente disertación, sabemos que pues que este es un tema además de interesante, reflexivo y de tiene mucho que dar todavía en lo que respecta al español de América, pero estamos limitados un poco de tiempo. Vamos a pasar incluso le comento que sí siento que aclaró esa famosa duda que existe entre lo que conocemos como el español y el castellano, ¿no? Que eso resulta ser muy interesante para todos nosotros, los que vivimos en México, me refiero. Hay una pregunta, hay comentarios, hay saludos de diferentes personas a las que les agradezco que se hayan conectado. Hay una pregunta de Lourdes Álvarez que dice lo siguiente: para un club de lectura que nace, ¿qué libros recomendaría en sus primeras sesiones, pensando en la grandeza del español? Los integrantes son personas de distintas profesiones, variopintos, de edades que van de los 25 a los 60 años, algunos sin lecturas, otros con una formación más nutrida. ¿Podría ser una lista de 10 libros? Sí, podría hacerlo, desde luego. Pero creo que el especialista en esos temas es mi querido amigo Elmer Mendoza. Yo les puedo decir, lean de todo. Por supuesto, muchas cosas posiblemente se les dificulten y van a tener tropiezos, pero para eso están los diccionarios. Si se les dificulta algo, acudan a los diccionarios. El diccionario de la lengua española, el diccionario de las academias es muy útil, pero si no, el diccionario que tengan a la mano. No se detengan porque encuentren dificultades. Agradecemos los saludos de Alma Ortega, de Luna Cázares. Estamos con otra pregunta, Arturo Castañeda. Además de que nuestro español tiene 502 años en nuestro país, ¿qué más nos puede decir Elmer en tanto entra? Bueno, esta pregunta fue cuando estaba ausente el doctor. ¿Qué más nos puede decir Elmer en tanto entra el doctor Labastida? ¿Lo podremos dejar al final? Elmer, ¿está bien? Para cuando yo haga una conferencia, Bien, correcto. El Club de Mazatlán dice, sería interesante que comentaran respecto a lo que ha narrado el doctor. Bueno, quien lo tiene con Elmer ya estuvo comentando parte de eso. Oscar Cadena comenta a través de esta plataforma: después de la expulsión de los jesuitas en 1767, se desmanteló el sistema educativo, que es hora de que no se ha podido recuperar. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, los jesuitas daban enseñanza en los altos niveles. No se desmanteló ningún sistema educativo porque no existía. La verdadera extensión educativa vino después de la independencia. Incluso el gran aporte, digamos, educativo vino en la época porfirista y después de la Revolución. La gente
era instruida por, ¿cómo podríamos decir? Preceptores individuales, preceptores privados. Los jesuitas se educaban en latín. Y yo quiero decirles que incluso los más importantes de los jesuitas, como Clavijero, enseñaban la clase de física siguiendo las tesis aristotélico-escolásticas. Y en la clase de física que daba Clavijero, se enseñaba que la Tierra estaba en el centro del universo, porque eso es lo que decía las Sagradas Escrituras. Y estaba en contra de las tesis copernicanas que no había leído todavía. O sea, eso es una conseja, una leyenda urbana. Los jesuitas no fueron los educadores del pueblo mexicano o del pueblo novohispano. Tener un sistema educativo, sí, pero privilegiado. La educación masiva, la educación para el conjunto del pueblo, vino después de la independencia y no antes. Piensen ustedes que la Universidad Nacional, como tal, se funda en 1910 por Justo Sierra y Porfirio Díaz. Antes era la Real y Pontificia Universidad. O sea, sus patrones eran el rey y el papa. Cuando se funda la universidad, el patrono es el pueblo, es la nación. Por eso se llama Universidad Nacional de México. Y es completamente distinta, porque tiene un carácter universal, completamente distinta de la Real y Pontificia. Hay que acabar con ciertos mitos, ¿eh? Pues nada más un último comentario por los tiempos de parte de Aide Vázquez. Excelente exposición sobre la Real Academia. Felicidades por publicar este tipo de eventos. Y Alma Ortega, que también felicita y le da mucho gusto ver al doctor Labastida. Estamos ya prácticamente terminando. Yo le quiero preguntar al doctor Labastida, ¿qué opina sobre el uso del lenguaje en algunos medios de comunicación como el WhatsApp, donde se deforman con mucha ligereza las palabras para comunicarse? Esa es una pregunta recurrente. Pero miren, los medios de comunicación electrónicos están cambiando de una manera increíblemente veloz. ¿Quién se acuerda ahora de cómo se escribía cuando existía el telégrafo? Como le cobraban a uno por palabra, no por letra, hacía uno uniones de palabras. Espérote, salúdote. ¿Quién escribe ahora así? TQM. No sabemos qué va a suceder con los medios electrónicos dentro de 10 años, ya no digamos dentro de 50. Son formas transitorias, que nadie se asuste con esto. Lo importante es leer y releer a fondo. Y escribir también para desarrollar el pensamiento y la inteligencia y la sensibilidad. No le tengan miedo a los medios electrónicos. Y sigue usted. No va a pasar nada. Que un libro se debe leer hasta 2 o 3 veces, ¿verdad? Así es. Así es. Doctor, pues para el respeto a los tiempos que nos habían marcado la doctora Escalante por parte del Congreso del Estado, yo le agradezco el haber participado particularmente en esta pequeña sesión de preguntas y respuestas, y como siempre, pues mi saludo y mi reconocimiento hacia usted. Le paso el uso de la palabra a la doctora Escalante. Bueno, muchas gracias. Les agradezco infinitamente a toda su participación. Agradecida, doctor Jaime Labastida. Esperemos tenerlo muy pronto por acá en Sinaloa. La verdad, un tema muy interesante. Nada más me resta hacerle el uso de la voz al maestro Elmer Mendoza. Tenemos 2 minutos para cerrar el evento. Maestro Elmer Mendoza, adelante, por favor, para que dé la clausura de esta importante sesión. No, claro que sí. La persona que está solicitando una orientación en relación a qué libros leer, por favor envíen un mensaje al Congreso o al Colegio de Sinaloa, y yo con mucho gusto les voy a dar algunas orientaciones. Jaime, pues de verdad agradecerte muchísimo. Casi toda la pandemia te he tenido en la cabeza porque he estado leyendo tus poemas, pero fíjate que me acaban de regalar este libro, no sé si lo conoces. Perfectamente bien. La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. El título es incorrecto a mi juicio. Lo que reinventó Humboldt fue el cosmos. Él no hablaba de naturaleza, hablaba de cosmos,
que Pero significa orden y belleza en el mundo natural y social. claro, y en el mundo de la literatura es el origen de la cosmética, con que las chicas se ponen guapas y se Así peinan. es la misma raíz. Sí, Orden y belleza en el universo. exacto, pues es una novela, pero yo por eso me la voy a leer. Y pues agradecerte muchísimo y me da mucho gusto verte y espero verte pronto. Y pues, doctor Escalante, muchísimas gracias. José Antonio Ríos, me da mucho gusto verte, amigo, también. Alma, igual a ti. Conchita, te mando un abrazo y bueno, pues muchísimas gracias y esperamos continuar haciendo cosas juntos por el pueblo de Sinaloa. Muchas gracias a todos, ¿eh? Los abrazo virtualmente. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias a todos. Chao, Gracias. chao.